En nuestro estudio de hoy tocaremos el tema de cómo realizar un ensayo. Desde este momento quiero que entiendan todos los estudiantes que una de las metas primordiales de cualquier tarea educativa es lograr que el estudiante no solo adquiera conocimiento, sino que aprenda a reflexionar y aprenda a pensar, pero finalmente que aprenda a disciplinarse de cómo proyectar el pensamiento a la palabra escrita. Esto sería una buena meta para todo estudiante, que sus investigaciones no queden simplemente en el razonamiento, sino que puedan adquirir la habilidad de proyectarlo hacia la palabra escrita. Así que continuemos entonces con nuestro estudio de hoy. Nuestra introducción. El estudio en general no solo involucra la idea de adquirir, como le acabo de mencionar, información, sino que también nos demanda desarrollar la disciplina de la reflexión y del espíritu de investigador. Pero ¿cómo podremos saber que hemos logrado esta meta? Esto solamente se demuestra cuando llegamos a la capacidad de pasar de la reflexión mental al ministerio de la palabra. La palabra de Dios, que es la Biblia para nosotros, es un gran ejemplo de la importancia de escribir. Ejemplos desde Éxodo 34:27 hasta Apocalipsis 1:19 nos muestra esa ordenanza del Señor diciendo a sus hombres llamados para esto: escribe. Sin duda, desde luego, que la Biblia es la única fuente de las palabras reveladas por Dios a la humanidad. Pero la disciplina de escribir también sigue siendo la herramienta que permita que el pensamiento pueda pasar a otras generaciones. Nuestros análisis, nuestras reflexiones, nuestra defensa de la fe no debe quedar solo en palabras, sino que debe quedar también en el papel, porque será la forma más efectiva de que pueda llegar a muchos otros y que pueda prevalecer también por mucho más tiempo. Así es que esta sería una meta importantísima que debe lograr todo estudioso de cualquier ámbito, de religioso principalmente. Veamos entonces, en nuestro caso, el tema sería ¿qué es un ensayo? Y la manera de definirlo más brevemente, que sea más práctico para el estudiante, es entender que un ensayo es un escrito que por lo general no es muy extenso, es breve, pero que expone una interpretación, mucho ojo, una interpretación personal sobre un tema. Ensayar es pensar, analizar y evaluar un tema en cuestión. Esta investigación o este ensayo puede ser literario, puede ser científico, puede ser crítico, puede ser argumentativo y narrativo, pero para efectos del objeto de nuestro colegio, por lo general se utilizará el tipo de ensayo argumentativo. Vamos a ver entonces la naturaleza de un ensayo, es decir, cuál es la esencia de un ensayo, qué es lo que da lugar a un ensayo y que lo hace una investigación efectiva. Primero, debes considerar que un ensayo tiene que ver con una posición individual y personal, que debe ser pensada y analizada. Esencialmente, es una reflexión que se pretende demostrar, por lo que involucra la investigación bibliográfica, que nos permite enriquecer, fundamentar y defender nuestra propuesta o nuestra postura en relación al tema seleccionado, que puede ser bíblico, ministerial o una problemática de la iglesia o de la comunidad. Que quede entonces bien claro que la naturaleza o lo esencial de un ensayo es que al contemplar, como lo veremos más adelante, al contemplar o descubrir un X problema en nuestro ambiente, eso nos lleva entonces a inquietarnos para investigar partiendo de una propuesta personal, individual,
que trataremos en el ensayo de demostrar y defender, pero esto involucra un trabajo serio de investigación y desde luego de la investigación bibliográfica, es decir, consultar otros escritos después de que nosotros hemos elaborado nuestra propuesta, comenzar a buscar en otros escritores qué es lo que dicen sobre el tema, que puede ser a favor o puede ser en contra, pero de todas maneras nos sirve como una fuente de apoyo para lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, un ensayo es una propuesta personal que yo deseo demostrar frente a un problema determinado. ¿Cuáles son las primeras consideraciones que debemos tomar en cuenta para desarrollar nuestro trabajo de un ensayo? Veamos lo siguiente. Lo primero es hablar sobre el título de esta parte de nuestro estudio, es de un asunto a un tema. Se debe tomar muy en cuenta esto, que el tema por lo general se define ya de una manera precisa y bien delimitada al concluir nuestro ensayo. Esto no significa que no partamos de algo, de una propuesta, pero que la misma investigación al final nos va a llevar a establecer una forma de definir nuestro tema de una manera más precisa y de acuerdo a la investigación y los argumentos presentados. Ahora, ¿qué es esto del asunto a un tema? Primero, ¿qué es un asunto? Generalmente es una palabra que no define una posición o dirección precisa. Por ejemplo, el pecado, la salvación, la fe, el hombre, etc. Si yo me propongo hacer una investigación simplemente pensando en el asunto del pecado, esto me llevaría por infinidad de ramificaciones del tema y entonces lo más seguro es que podríamos perdernos en nuestra investigación y hacer de nuestro escrito algo muy general y que no apunte a un asunto perfectamente delimitado. Entonces, una palabra no nos dice nada. Tenemos que pasar de ahí, de un asunto, a formularnos un tema. Entonces, ¿qué es un tema? Definir un tema es darle dirección o delimitación a un asunto. Ejemplo, utilizando el asunto del pecado, diríamos las consecuencias del pecado. Sería mi tema a investigar. ¿Qué significa esto? Que ya me está dando una dirección. No voy a hablar de todo lo que tenga que ver con el pecado. Simplemente mi investigación se va a encaminar a cuáles son las consecuencias del pecado. Otro tema relacionado sería el pecado en la teología de Pablo, por ejemplo. Al mismo tiempo estoy delimitando mi tema porque voy a investigar qué dicen los escritos del apóstol Pablo acerca del pecado o cuál es su propuesta. Un caso similar sería Pedro y su teología del pecado. De la misma manera, no tendría yo que investigar a nadie más, sino en los escritos de Pedro, cuál es su propuesta o qué es lo que él establece como pecado. Y un tema un poco diferente sería ¿quién es un pecador? A manera de pregunta. Entonces mi investigación se va a encaminar no por otro rumbo, sino simplemente a definir y demostrar quién es un pecador. Así que un tema parte de un asunto, a un término base, una palabra clave, pero a la que le damos un sentido o un rumbo o una delimitación. ¿Ok?